Universidad Univeritas te ofrece la modalidad de clases a distancia para todos los interesados en terminar sus estudios truncos de Derecho, de Administración o para empezarlos. También puedes terminar tu preparatoria. Tenemos cursos sabatinos con el mejor profesorado en 6 meses o en examen único. También te ofrecemos la licenciatura en Derecho en sabatino, seminario de titulación en 6 meses y las clases virtuales. No esperes más, llámanos y termina tus estudios o empiézalos. Comprueba que la modalidad a distancia sí resulta y te resuelve tus necesidades estudiantiles y profesionales. Te esperamos, llama ahora mismo. Los reptilianos. El análisis criminológico del mito o de la realidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el día, el horario en que ustedes escuchen este video. Héctor Armenta 73, base Alien 678, la criminología, el heavy metal de la ufología, presente con ustedes. Pues bien, lo prometido es deuda. Vamos a platicar ya de los reptilianos. Estos seres míticos, los cuales han estado presentes en la historia del hombre durante muchos siglos, desde que el hombre es hombre. Se han podido encontrar muchas pinturas rupestres en diferentes partes del mundo en las cuales se habla de ciertos dioses, tanto del bien como del mal o del conocimiento, que son como unos hombres lagarto, hombres de diferente especie que tienen que ver mucho con el ser humano, a los cuales se les convirtió en dioses. Y se les empezó a dar muchas ofrendas, muchos regalos, entre ellos vida humana, carne humana, sangre humana, para su beneficio, su deleite, y para que estos estuvieran contentos y nos dieran más conocimiento, nos dieran medicina, siembra, tecnología, administración, gobernación, etcétera, entre muchas otras cosas más que en esa época esas pequeñas tribus, esos pequeños asentamientos humanos que empezaban a hacerse estables, que dejaban de ser nómadas, se empezaban a establecer y conocieron a estos seres. Pero lo más interesante de todo esto es que estos seres fueron conocidos no solamente desde la época de las cavernas. Ya los fenicios, los egipcios, los fariseos y otros más hablaban de ellos. Incluso la misma Biblia los llega a mencionar. El Popol Vuh los menciona. En la mitología azteca y teotihuacana también se menciona. En la mitología maya también se habla de ellos, el gran Kukulcán, el gran Quetzalcóatl. Los mismos chinos y los japoneses en sus mitologías también hacen referencia a él. En el hinduismo también encontramos esta serie de personajes, los cuales son varios tipos de dioses reptiloides, tanto hombres como mujeres. Y vamos a ver aquí unas pequeñas fotos en las cuales también son figurillas arqueológicas que han sido encontradas en varias partes del mundo, especialmente Irak, la ciudad de Ur y todas ellas, en las cuales se habla de una especie o un tipo de séquito o una realeza que tiene que ver con hombres lagarto. Y entre ellos hay una diosa que es reptiliana, que va a dar sus hijos y que va a ser muy benévola con los seres humanos, pero que también los va a castigar. Así que tenemos muchas cosas importantes e interesantes de hablar de estos seres mitológicos o quizás reales, no sabemos, pero vistos desde el punto de vista criminológico. Analicemos el delito de un delincuente o un criminal que se esconde entre las sombras y que hace mella sobre la humanidad,
sobre su vida, sus creencias, sobre su muerte, su economía y su misma cultura. Vengan sin temor a estudiar y analizar a estos seres mitológicos que posiblemente son reales. Bien, analicemos la primera parte. Para empezar, el ser humano tiene aproximadamente unos 23.000, 30.000 años de existencia ya como ser humano. Y desde la época de las cavernas, en varias de ellas en lo que es Australia, México, España, Francia, Irak, Irán, lo que fue la antigua Mesopotamia, con los sumerios y todos ellos, en las primeras cuevas que se encontraron, aparte de encontrarse todo lo referente a la casa, las primeras religiones, las creencias, las primeras organizaciones, también se encuentran encontrar seres mitológicos de varios tipos, pero entre todos ellos aparecen hombres lagarto. Esos son los primeros vestigios que tenemos como un antecedente de algo anómalo, de un fenómeno anómalo que nos hace pensar en su existencia. Obviamente los hombres de la caverna y de esas épocas los veían como algo real. Algunos científicos como McCoy, Britney, Cesar Scaring y otros más, quienes dicen que como en esa época ya había cierta ingesta de plantas alucinógenas, ese era el resultado de las creencias o de las alucinaciones que tenían a la hora de hacer rituales de caza, de fertilidad, celebración, etcétera. Supuestamente estos seres fueron revelados o fueron vistos en los encuentros con esos dioses mitológicos a través de plantas de poder o que hoy en día llamamos drogas. Esa es una de las teorías, pero no está comprobado. Pareciera ser que es un camino para justificar la existencia de estos seres, pues en varias de las culturas más cercanas a nosotros, como aztecas, mayas, chichimecas, incluso hoy en día rarámuris, tzotziles y otros más que hacen ingesta a ciertos rituales especiales en donde para poder conectarse con los dioses se hace la ingesta de esas plantas de poder, y en esos viajes, llamémoslo de esa forma, se pueden conectar con esos dioses lagarto, o se encuentran con ellos o los ven, incluso llegan a interactuar con ellos y hacen plática de estas experiencias que tienen. Supuestamente esa es una de las teorías o hipótesis que se tienen de algunos de los científicos que acabo de mencionar, los cuales dicen que es posible que esa sea parte de la relación que hubo en ese momento, que algún animal con ciertas características lo llegaron a confundir con un hombre lagarto o con esa morfología, porque ellos estaban bajo la ingesta de esas drogas, ¿sí? Esa es una de las hipótesis, teorías. La segunda es cuando ya los sumerios hablan de ciertos dioses que vuelan, que caminan en el cielo, que son gigantes, que son muy inteligentes y que se les va a llamar Anunnakis, en donde ciertos dioses, el dios Anu y sus hijos Enlil y Enki, están relacionados con ellos, y más aparte pues va a haber seres casi humanos y otros que eran humanos pero que se convierten en hombres lagarto, según la mitología de los sumerios, que posteriormente vamos a estar viendo y analizando. Después, en lo que es a la Australia, la vieja Australia, pero la Australia aborigen, en varias de las cuevas que tienen los desiertos y que solamente ciertas tribus y los aborígenes llegan a entrar y que en las cuales todavía rinden culto, también hay pinturas rupestres en las cuales habla de hombres hormiga, hombres lagarto, hombres ave y otras especies más. También se habla de seres de la tierra, de más allá de lo común de la tierra, ¿no? Intraterrenos, por llamarlos de alguna forma. En el Popol Vuh también se mencionan algunas características de ciertos dioses que tienen que ver con estos dioses lagarto. El gran Quetzalcóatl, no el hombre sino el mitológico, se supone que es un dios serpiente, que es benévolo, que da ciencia y conocimiento, que cura a las personas, pero que también es iracundo, que también se enoja, que pide sacrificio, que castiga y que
tiene un carácter muy fuerte, ¿sí? Incluso cuando se habla del Mictlán, en el Mictlán también hay seres de ese tipo que acechan a las almas que van hacia este lugar a encontrarse con Micantecutli, y que por eso necesitan de la ayuda del perro benévolo, el amigo del hombre, que lo va guiando en el Mictlán, que es el Xoloscuincle, el perro mexicano que desde la época de los aztecas o mucho antes ya se conocía. En la mitología china se habla también de un gran guerrero, que una mujer fue preñada por un dios de este tipo que salió del agua, que andaba también en los bosques, y que de ahí nació el primer imperio chino, ¿no? La dinastía Ming, entre otros. Con los japoneses tenemos lo mismo. En el Ramayana, en el hinduismo y todo eso, también tenemos 3 o 5 dioses que son reptiles, que tienen 6 cabezas o 6 brazos, que son hombres, que son mujeres, que habitan en ciertos lugares especiales y que de repente llegan a interactuar con el ser humano, y que también piden sacrificios humanos, piden ofrendas, que saben mucho, que son muy inteligentes, pero que su inteligencia es inversamente a su maldad, completamente, porque así como tienen inteligencia son malos, así exigen que se les venere como dioses. Es algo interesante porque es un fenómeno que se da en la época antigua, que si lo analizamos, como les he estado diciendo criminológicamente, habla de antecedentes de la creencia de estos seres. Vamos a empezar por esa parte. La creencia de que pudo existir alguna especie de tipo humana, así como existen los primates, que son nuestros primos hermanos, los antropoides, simios, y que se supone nosotros de, que se supone nosotros descendemos de ellos. Igualmente, habría la posibilidad de que hubiese existido una raza parecida entre hombres y lagartos, algún tipo de adaptación biológica que por algún motivo se perdió. Vamos a verlo desde ese punto de vista y vamos a empezar con esa primera hipótesis para analizar este tipo de fenómeno anómalo y atípico. Dentro de la criminología, todos los delitos se tienen que tipificar para poder saber de qué estamos hablando y saber cómo poderlos castigar, cómo se hacen punibles. En este primer análisis estamos viendo lo que es la idea, ¿sí?, los antecedentes y la posibilidad de que hubiese existido alguna especie de ese tipo. Obviamente aquí en el video ustedes van a estar viendo algunas fotos extraídas de internet con la idea de poder recrear lo que estamos hablando, esto sin uso de lucro, de ningún tipo de lucro, es solamente para dar una idea de todo lo que estamos manifestando y desde dónde viene este mito y por qué, ¿sí?, qué tan antiguo es, y para ir basando completamente la investigación que estamos realizando, porque, insisto, esto ya es una investigación de lo que supuestamente desde la historia ha estado ocurriendo. Descripción física y fuerza. Estos seres han sido descritos de varias formas: más altos que el ser humano, fuertes, delgados, con una fuerza brutal. Un ser humano, aunque sea un luchador profesional o sea alguien muy entrenado con muchísimo conocimiento en artes marciales, defensa personal, cualquier otro tipo de conocimiento de lucha cuerpo a cuerpo, no es oponente digno para un ser de este tipo. Más aparte se ha hablado de ciertos seres los cuales no tienen cola, hay otros que sí tienen cola, manos largas, dedos largos, con garras, rostro horrible, exactamente como lo que es un lagarto, grandes dientes, ojos hundidos con los ojos de víbora, ¿sí?, sin orejas. Algunos tienen como un tipo de cresta de pelo, algunos no, otros son más robustos, otros más delgados, y algunos de ellos se dice que se llaman dracos, que son de 4 o 6 metros de altura, que pertenecen a una realeza, algunos incluso hasta con alas, tipo dragón, según lo que la mitología y ciertas personas han estado diciendo. No podemos comprobarlo, porque las personas que han dicho que han tenido encuentros con ellos o que los han visto
Es lo que describen. Tenemos pocas fotos, muy pocas fotos, que algunas parecen ser reales, otras parecen que no lo son, otras parecen un simple montaje y en otras parece ser una persona con algún tipo de traje especial de cine, efectos especiales, maquillaje, máscara de látex o de silicón que se utiliza en toda la industria cinematográfica para realizar efectos de películas, exactamente, ¿no? Son pocas las fotos realmente que se puede decir que son reales, que por el tipo de objetivo, por el tipo de momento en que se realizaron, podría haber algún tipo de ser de este tipo que a lo mejor no ha sido descubierto, algún tipo de especie que no se conoce bien y que tiene ciertas cualidades homínidas parecidas a las de los antropoides. Hay que recordar que la teoría de Darwin dice que nosotros descendemos del mono y tenemos muchísimas semejanzas con él. Pudiese haber una probabilidad de que también hubiese otra especie que comparte esta similitud. Hipótesis, no es una teoría. Pero insisto, las pocas fotos que hay que tienen que ver con esto, las que realmente son reales, son pocas y si dan que pensar, que estudiar. Más aparte, ciertas personas que pasaron los polígrafos, la prueba de la mentira y de otras cosas más, las cuales dieron testimonio y que se pudo constatar que su declaración fue real. Vamos a ver por ahí una de Estados Unidos en la cual un chico de color tuvo un encuentro muy fuerte con uno de estos, un chico muy joven, los años 60, 70, el cual fue atacado con su coche por un ser de estos.